Muy buenas, hoy vamos a hacer un viaje, pero uno rapidísimo, por algunos de los conceptos más alucinantes de la ciencia moderna. Y lo curioso es de dónde sale la inspiración. De un examen de secundaria. Vamos a ver cómo las preguntas que parecen más sencillas, las más básicas, nos abren la puerta a las ideas más complejas y profundas. ¡Arrancamos! Vale, esta es la hoja de ruta. Empezaremos por lo más fundamental, los pilares de la vida, y de ahí saltaremos a ver cómo funciona nuestro propio cuerpo. Luego nos meteremos en un tema de plena actualidad, una nueva esperanza contra el Alzheimer. Repasaremos también 4 cosas claves sobre la energía, y para terminar veremos cómo está cambiando la forma en que aprendemos en esta era digital. Venga, al lío. Primera parada, los pilares de la vida. Y para entender esto vamos a hacer un juego de escalas. Empezamos mirando desde muy lejos a nivel de planetas y acabaremos haciendo zoom hasta lo más pequeño que existe, las partículas. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? A ver, que la respuesta no es una sola cosa. Es más bien como una receta cósmica con unos ingredientes muy concretos y casi perfectos. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que hace que nuestro planeta sea este oasis en mitad de la nada? Y aquí tenemos la lista de la compra cósmica. Ojo, porque cada uno de estos puntos es vital. El tamaño justo para poder aguantar una atmósfera, un campo magnético que actúa como escudo contra la radiación del espacio y, claro, la presencia de bioelementos que son, vamos, los ladrillos químicos de la vida. Y, por supuesto, estar a la distancia perfecta del Sol para que el agua esté líquida. Por eso la Luna, por ejemplo, aunque esté aquí al lado, no es habitable. Le falta prácticamente todo lo demás de esta lista. No es una cosa, es el pack completo. Vale, y ahora cambiamos de escala de una forma brutal. Dejamos los planetas y nos vamos a lo más pequeño que se puede imaginar. Porque todo, absolutamente todo lo que vemos, incluido ese planeta del que hablábamos, está hecho de átomos. Son los legos fundamentales de la materia. Vamos a cotillar qué hay dentro de uno. A ver, un átomo, en esencia, tiene dos zonas. En el mismísimo centro, en el núcleo, tenemos los protones, con carga positiva, y los neutrones, que como su nombre indica, son neutros, no tienen carga. Y luego, dando vueltas alrededor, como si fueran planetas en miniatura, están los electrones, con carga negativa. La clave de todo, el equilibrio. En un átomo normal, neutro, hay el mismo número de protones que de electrones, así que las cargas positiva y negativa se cancelan. Y listo, todo en orden. Y de estos átomos, de estos ladrillos tan simples, damos un salto gigantesco a la biología. Vamos a ver cómo estos componentes se organizan para crear una máquina increíblemente compleja como es el cuerpo humano. Y nos vamos a centrar en algo básico, cómo conseguimos la energía para seguir funcionando. A ver, cuando oímos nutrición, casi siempre pensamos en comer, y ya está. Pero es mucho más que eso. La nutrición es todo el proceso desde que la comida entra por la boca hasta que los nutrientes llegan a la última de nuestras células. Y para que esa misión se cumpla, hace falta un equipazo de 4 sistemas que trabajan coordinados a la perfección. Y esta tabla lo resume de maravilla. Pensemos en ello. El aparato digestivo es como la cocina, desmonta la comida. El respiratorio es el que se encarga de pillar el oxígeno, el combustible. El circulatorio, pues es el servicio de reparto, la mensajería del cuerpo, que lleva los nutrientes y el oxígeno a todos los rincones. Y por último, el excretor es el equipo de limpieza, el que saca toda la basura que se genera. Lo importante es entender que ninguno funciona por su cuenta, dependen totalmente los unos de los otros. Bueno, y ahora nos metemos en un tema que es de ciencia punta, fascinante. Vamos a hablar de una conexión que se ha descubierto entre enfermedades neurodegenerativas, una conexión que está abriendo caminos totalmente nuevos para luchar contra ellas. Esta frase es fundamental, resume perfectamente la idea. No estamos hablando de una pastilla milagrosa que lo cura todo de un día para otro. Esto es algo mucho más profundo, es ciencia básica, la que de verdad mueve el conocimiento hacia adelante, la que nos permite entender el porqué de las cosas. Entonces, ¿qué es exactamente un prión? Pues es un concepto que en su día fue una auténtica revolución. Imagina un agente infeccioso que no tiene ni ADN ni ARN, o sea, no tiene genes. No es un virus, no es una bacteria, es solo proteína. Su descubridor, Stanley Prusiner, se llevó un Nobel por esto, porque cambió por completo las reglas del juego. El poder del prión no está en sus genes porque no tiene, sino en su forma, en cómo está plegado. Y aquí se ve perfectamente cómo funciona. Es el clásico efecto dominó. Tenemos una proteína normal que, por lo que sea, se pliega mal. Se convierte en un prión. Este prión, al tocar a una proteína normal y sana, la contagia, por así decirlo, y la obliga a plegarse mal también, y así una y otra vez, creando una reacción en cadena que va a toda velocidad y que acaba formando unos cúmulos tóxicos para las células. Y aquí está la conexión que lo cambia todo.
Resulta que el Alzheimer y el Parkinson, aunque cada una esté causada por un tipo de proteína diferente, siguen exactamente este mismo patrón. Proteínas que se pliegan mal y que van contagiando a las demás. Por eso ahora se consideran enfermedades de tipo priónico, como la famosa enfermedad de las vacas locas. Entender que el mecanismo de destrucción es el mismo es un paso de gigante para la investigación. Pero ojo, que hay esperanza, y viene de un sitio que parece casi de ciencia ficción. Resulta que en el cerebro tenemos unas células, la microglía, que son como el equipo de mantenimiento. Y se ha descubierto que pueden hacer algo alucinante. Construyen una especie de nanotúneles para conectarse con las neuronas que están dañadas. A través de esos túneles sacan los pegotes de proteínas tóxicas y a la vez le meten a la neurona mitocondrias sanas, que son como sus baterías. Vamos, un auténtico equipo de rescate celular. Y esto, claro, abre una vía para nuevas terapias que es brutal. Cambiamos de tercio completamente, dejamos el cerebro y la neurociencia y volvemos a la física pura y dura para aclarar un par de ideas sobre la energía que, como pasaba en aquel examen, a menudo se nos lían un poco. Venga, vamos a hacer un repaso rápido, un verdadero o falso de la energía. Primero, las que sí son correctas. La energía de la biomasa, efectivamente, es energía química guardada en la materia orgánica. Correcto. El principio sagrado de la física, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Correctísimo. Y un dato de aquí, Andalucía es una potencia en parques eólicos. También cierto. Ahora vamos con los errores típicos. El calor nunca fluye de un cuerpo frío a uno caliente por sí solo. Jamás. Es justo al revés. Es una ley de la termodinámica. Y por último, la energía que sacamos de recursos que se acaban, como el petróleo, se llama no renovable. Parece obvio, pero es un fallo común. Y llegamos ya a la última parada de este viaje. Después de mirar al cosmos, al cuerpo humano y a la energía, vamos a ver cómo la tecnología está cambiando algo tan nuestro, tan fundamental, como es la manera en la que aprendemos. El e-learning, la formación online, tiene sus dos caras, como todo. Por un lado, las ventajas son evidentes. Es súper flexible, se puede acceder desde donde sea, se gestiona el tiempo como se quiera, es comodísimo. Pero, por otro lado, están los inconvenientes. Se pierde el contacto social directo, y eso se nota. Además, exige una autodisciplina de hierro, porque nadie te está empujando. Y claro, siempre puede haber problemas técnicos. ¿Es una herramienta potentísima? Sí, pero hay que ser consciente de que no vale para todo el mundo ni para todas las circunstancias. Y con esto cerramos el círculo. Hemos ido desde un simple átomo hasta las complejidades del cerebro y la educación en la era digital. Y si algo queda claro es que la ciencia, cada vez que nos da una respuesta, lo que hace en realidad es abrir la puerta a un montón de preguntas nuevas, todavía más interesantes. La curiosidad es ese motor que nunca se para. Así que la pregunta final es inevitable. ¿Qué será lo siguiente que descubramos?